Y el campus universitario de Huesca ha estudiado con 20 corredores de montaña dónde está el límite en el que el deporte puede dejar de ser bueno para empezar a castigar demasiado nuestro cuerpo. Es un estudio en el que entre muchos ejemplos leemos este: una carrera de montaña supone un impacto mayor que 11 partidos de baloncesto. Nos ha interesado mucho este titular, así que hablamos con el doctor Carlos Castellar, responsable de este estudio. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. O sea, que una carrera de montaña supone un impacto mayor que 11 partidos de baloncesto. ¿Esto es así? Bueno, es una forma de metaforizar algo para que la gente se haga una idea, ¿no? Tenga una referencia más clara de lo que supone, ¿no? Sí que hablamos sobre carreras de montaña de larga distancia, ¿eh? En este caso el estudio fue sobre una carrera de la Ultra Trail de Guara de 100 kilómetros. ¿Qué pasa, doctor? Que nos venimos arriba, ¿no? Es decir, cuando escuchamos la publicidad de estas carreras, los que de vez en cuando salen a correr, y dicen, bueno, esto para mí, esto es pan comido. Y después pasa lo que pasa. Claro. ¿En qué ha consistido exactamente el estudio? ¿Qué parámetros se han medido en los corredores, doctor? Bueno, lo que hemos hecho sobre todo ha sido analizar una muestra, como digo, de 20 corredores, que la diferenciamos en dos niveles: 10 corredores que eran, digamos, del nivel más alto, que son capaces de acabar la prueba entre el primer tercio, digamos, de los clasificados, y los que son más populares, que acaban hacia el final, ¿no? Entonces hablamos de gente que le costaba o menos de 17 horas o prácticamente entre 20 y 24 horas, ¿no? Una duración de una prueba así, ¿no? Entonces, a partir de ahí quisimos analizar sobre todo el impacto que tenía a nivel orgánico, es decir, tanto muscular, la pérdida que tenían de la fuerza extensora de piernas, y también parámetros bioquímicos relacionados con enzimas como la creatinquinasa y diferentes parámetros sanguíneos que nos indican específicamente el daño muscular que ha sufrido el cuerpo cuando hace una de estas pruebas. Claro, no me extraña. ¿Cuántas horas ha dicho? Que hasta 24 horas veces, corriendo. Sí, claro. En realidad, cuanto más la duración es la prueba, el desgaste también es mucho más duro, porque son más horas de deshidratación y más horas. Yo creo que aquí, sobre todo, el corredor tiene que hacerse cuenta que, ya lo decía Leonardo da Vinci, ¿no? Somos un todo, ¿no? Y cuando afrontamos una prueba de estas características, no le exigimos solamente a nivel muscular, es que se le exigimos a todos los niveles, ¿no? Por eso desde aquí estamos todavía tratando los resultados, son los primeros que están saliendo, pero ya nos están diciendo que el corredor debe estar mucho mejor preparado antes de apuntarse, no voy a decir alegremente, pero sí a lo mejor sin todos los datos para hacer la prueba con fiabilidad, ¿no? Es decir, la clave está en prepararse mejor, en ser consciente, en ser un poco inteligente, ¿no? En dejar un poquitín el orgullo a un lado y decir, ¿cómo voy a abandonar yo? Si me queda a mí, que no abandono yo, hombre, que continúo aunque llegue o no llegue, ¿no? Es que una de las cosas que aquí sobre todo vemos es que a veces el corredor es como a veces en la política, ¿no? Se peca de cortoplacismo, de manera que el corredor piensa en la carrera que está haciendo y que tiene que acabarla y que le ha apuntado o que le está esperando su familia en la meta, que también es muy habitual. ¿Cómo voy a retirar si mis hijos me están esperando ahí? O sea, son cosas que a veces ocurren, lo vemos en el día a día, ¿no? Entonces tiene que saber que lo importante es la salud y la larga vida deportiva, ¿no? Por eso, en este caso conjuntamente con la clínica Nasser, quisimos hacer el estudio, porque ellos se dedican específicamente a la preparación y a la recuperación funcional del deportista, ¿no? Y entonces a partir de ahí les quisimos hacer entender que sin una buena base de fuerza, de trabajo específico, etcétera, su cuerpo, por mucho que hayan entrenado en montaña, no está preparado. Tienen más capacidad de fondo, pero no muscularmente, ¿no? Claro. No olvidemos que esta tierra, que Aragón es un referente en carreras de montaña, es decir, no es casualidad que esto se haga aquí. De hecho, este estudio está realizado a partir de la Trail Guara-Somontano, que son 102 kilómetros de recorrido, 6.000 metros de desnivel positivo. Bueno, esto sí, supongo que habrá gente que lo suba, está claro, ¿no? Claro, obviamente. Lo que ocurre aquí sobre todo es que la gente a veces quema etapas. Los corredores se han apuntado a una carrera de a lo mejor 15 kilómetros, 18, y dicen, bueno, como yo suelo andar por la montaña, venga, tiro un poco más y me apunto a la de 70, a la de 100, ¿no? Y dicen, bueno, pues a lo mejor hay que ir más poco a poco, ¿no? Hay que ir quemando etapas poco a poco para, primero, disfrutar de lo que haces, y segundo, ir haciendo tu cuerpo, preparándolo para minimizar ese trabajo. Yo desde aquí sobre todo digo que la gente se asesore con un buen profesional, que no entrene porque sí, sino que haya alguien detrás, un profesional del entrenamiento que le asesore, y que entre otras cosas, por ejemplo, pues haga trabajos pues como el que hacen en la clínica Nasser o en otras clínicas, que son trabajos específicos de recuperación y sobre todo
preparación del deportista para que esté fuerte, estable, equilibrado, que el cuerpo esté... Es normal, si le pedimos 10, solo con que le demos 1, ya el cuerpo no responde positivamente, ¿no? Pues ahí está la clave. Claro, doctor, porque las consecuencias no son pocas, ¿no? No, porque hay algunas que no se notan, o sea, son asintomáticas. Por ejemplo, el daño renal, todo lo que sufre el riñón y el hígado es tremendo por todo lo que tiene que reciclar, también por los procesos de deshidratación. En esta prueba de Alquézar, por ejemplo, fue en octubre y la temperatura media fue de 14 grados. Y aún así, la pérdida de porcentaje de líquido de peso corporal fue del 2,5, pero en una ultra en verano, la Neto o cualquier otra en este país, que son con temperaturas mucho más elevadas, pues es que puede ser tremendo cómo llegan a nivel de deshidratación, y eso hay que cuidarlo. Doctor, en España para correr este tipo de pruebas no es obligatorio haber pasado antes una prueba de esfuerzo, ojo, porque en Francia, por ejemplo, sí que está regulado. ¿Opina usted que después de haber visto los resultados de ese estudio debería de tomarse alguna medida similar en nuestro país? Sin lugar a dudas. Por un lado, elaboramos un decálogo donde, si lo miran por allí, a lo mejor en las redes y en lo que ha salido en prensa, lo podrán consultar, un decálogo en el que uno pues puede sumar los puntos de 10 preguntas que se le hace y para ver cuántas de ellas cumple, ¿no? Y una de ellas es el tema de la prueba de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no se hace, es como coger un coche que no ha pasado la ITV y apuntarte al París-Dakar. ¿A que no lo haríamos? Bueno, pues evidentemente no podemos coger un organismo sin saber cómo está y apuntarnos a una prueba de este calado, ¿no? Por eso, sin lugar a dudas, es esencial. Conclusión, hacer deporte es muy malo. No. Eso es un simplismo y una reducción muy peligrosa. Podemos decir que hacer deporte sin supervisión y incompletamente preparado es muy mal aconsejable. Doctor, gracias por adelantarnos los primeros resultados de este estudio que empezaron en octubre. Entiendo que pronto habrá más datos. Sí, porque ahora estamos trabajando con algunas variables que nos están llegando del laboratorio y sobre todo tenemos una segunda fase en marcha, que es la clave del asunto, que es para comprobar el daño a media y larga duración, es decir, cuando han pasado 15, 30 días, 40 días, cómo está el corredor. Eso será un segundo estudio que haremos para este año el que viene, para que el corredor sepa que en función de cómo esté, cuándo puede presentarse a otra, que esa es la clave del asunto. Será un placer hablar con usted de nuevo. Gracias por atendernos. Buenos días. A vosotros. Buenos días. Doctor Carlos Casteller, responsable de este interesante estudio. Una carrera de montaña supone un impacto mayor que 11 partidos de baloncesto. Y a partir de aquí, a partir de este llamativo titular, bueno, pues la letra pequeña que te acabamos de contar.